Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto en otra emisión más de En San Miguel de Allende, la muerte nos pela los dientes. Y me da mucho gusto saludar a mi buen amigo David Hortelano, como cada noche. David, muy buenas noches. Hola Toño, ¿qué tal? Y por supuesto saludando con muchísimo gusto a toda la gente que nos ve a través de la señal de los sanmiguelenses. Estamos hablando por supuesto de Canal 4. Y sí, Toño, como bien lo mencionas, estamos en un programa más, estos programas especiales que estamos llevando a cabo pues en esta temporada tan especial para muchas y muchos, donde bueno, pues estamos tratando de conocer y de pues aprender un poquito más de estas fiestas tan especiales, y sobre todo pues con unos invitadazos, Toño, que la verdad yo estoy muy contento que tengamos la oportunidad una vez más de platicar con un personajazo, amigo. Así es, con Fray Octavio Luna, sanmiguelense, y pues bueno, muchísimos ubicamos a don Félix Luna, que en paz descanse, y también a nuestro buen amigo historiador Alejandro Luna. Entonces pues bueno, pura familia sanmiguelense. Fray, muy buenas noches. Toño, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y gracias por lo del superlativo, pero yo creo que no me queda grande. No, al contrario, yo creo, Fray, porque la verdad nos quedábamos muy contentos el año pasado, ¿no? Que nos platicaron cosas muy interesantes y que bueno, pues hoy no va a ser la excepción, sobre todo pues para conocer un poquito más, ¿no? En cómo se lleva o cómo se vive estas fechas, pues en el catolicismo al final de cuentas, ¿no? Y sobre todo conocer un poco sobre estos rituales, cómo han ido evolucionando, también el pensamiento, cómo ha ido evolucionando en cuanto a lo que es la referencia del morirse. Vemos que antiguamente eran unos ritos todavía más pues suntuosos. Podemos ver aquí, no sé, los funerales de Sorlina de la Canal, un funeral muy espectacular, donde acudía mucha gente y donde había ciertas particularidades. Entonces aprender un poquito de todo esto, cómo se lleva a cabo. Así que pues primero platíquenos, ¿qué es la muerte, Fray? La muerte pues es, desde luego yo siempre te voy a hablar desde el aspecto, desde la fe, que es para los cristianos es la transformación de la vida. Desde el aspecto filosófico, pues podríamos simplemente considerar que es la culminación de un proceso de vida que hasta ahí llegó, pues ya depende de la corriente que se siga, si hasta ahí llegó el asunto o si sigue, pero ya de otro modo se podría considerar, ¿verdad? Entonces ya podríamos ir en particularidades, pero lo fundamental para nosotros los católicos sabemos que es, los cristianos en general, es la transformación de la vida, ¿sí? No es un proceso, es una transición, no es un fin en sí, sino solamente un medio. Vemos en la iconografía pues antigua de la Iglesia Católica presente las calaveras, incluso hemos tenido la oportunidad de estar en las criptas, hemos tenido oportunidad de estar en algunos conventos y ver en algunas alegorías la calavera. Ahorita usted habla de este paso, de esta transformación de la vida. ¿Siempre se ha visto de esta manera? No, aquí la iconografía desde luego nos da la respuesta a muchas de estas preguntas que podemos tener respecto al tema. No, mira, el asunto de las calaveras es el resultado más bien de la época barroca, ¿verdad? Donde se trata de llegar a exaltar, ¿sí? Poner más el dedo en el renglón de resaltar el significado de la muerte en sí, no tanto, y donde se pierde de algún modo el tema de la resurrección, que aunque sí se representa iconográficamente el asunto de las glorias, no precisamente hacía referencia en el aspecto de lo del cristiano difunto que tuviera que resucitar, ¿verdad? Aquí solamente es cuestión de interpretación de la época, y incluso hasta el franciscanismo mismo, ¿verdad? No puede ser ajeno a la experiencia del tiempo en que se surgió esto, ¿no? El barroco. En el siglo XVI es cuando a San Francisco se le carga la mano para ponerle la calavera en sus manos, ¿verdad? Por eso pasan muchas imágenes con la calavera en la mano. Precisamente eso, evocando por supuesto aquella oración que
que él compuso, ¿verdad? Esa extraordinaria oración del Cántico de las Criaturas, donde a la iglesia, a la muerte le dice bienvenida, hermana muerte. No es que la personifique, sino simplemente reconoce el momento y el proceso de transición que implica para poder ver, cerrar los ojos de este mundo y abrirlos a la gloria de Dios. Entonces, a partir de ese momento comienza ponerle las calaveras, pues no solamente a San Francisco, sino, pues como puede ver en el mismo santuario, bueno, vieron ya también ahí las criptas, ¿verdad? Sí, y en muchos otros lugares que la calavera tiene mucho que ver. Y en esta imagen de la calavera, Fray, ¿cómo se le ve en el catolicismo? ¿Como una figura, un personaje, algo de miedo? ¿Cómo se maneja en este sentido? No, es simplemente hacer la memoria de lo limitado que es el ser humano, ¿verdad? Okay. Aquí de algún modo que estamos en la época barroca, donde implica toda exuberancia, también está en la otra parte de lo limitado, ¿sí? De lo limitado que es el hombre, pues, donde no va más allá de la muerte en lo que implica tan solo la imagen, la figura de que es carne y hueso y que queda hueso. Pero pues bueno, ya después otro tema sería lo del espíritu. Hay una creencia, o tenemos en la iconografía a una calavera que va con su hoz, vestida incluso hasta con una indumentaria un poquito lúgubre, o hasta de un hábito pudiéramos llamarlo. ¿La muerte es un ángel, es un momento? ¿Qué es? ¿O hay un ángel encargado de llevarle la muerte a la gente según la creencia católica? ¿Un ángel de la muerte? Sí. No es ningún ángel, no. La muerte no está personificada. ¿Sí? En el pensamiento cristiano católico no hay tal personificación. Es aquí la curiosidad del hombre, como sucede con los mismos ángeles, que aunque se menciona en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la presencia de los seres extraordinarios como los ángeles, pero siempre, si recordar, pasan pues como personas inadvertidas, ¿verdad? Que pasa como cualquiera, solamente se detiene se descubre cuando son personas pues que hacen algún acto, realizan una acción muy precisa de parte de Dios. Acá la curiosidad está en el hecho de poder representar lo que no vemos, cómo aferrarnos a una situación de la que no podemos escapar, y por eso entonces la iconografía. Entonces, en el caso de los ángeles pues es una tradición que nos viene de los babilonios, ¿verdad? Y ya los cristianos después lo adoptan, y ya es cuando hacen las figuritas de personajes andróginos y con sus alas, y lo mismo sucede acá en el tema de la muerte, ¿verdad? Hay que representarla para poder aferrarnos a ella y saber de qué se trata, y a veces entre más fea se vea, pues más miedo nos da, pero pues no se trata de un cristiano, no debe de tener miedo a la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos, Fray? Mira, ahorita que quizá no me quiero contradecir con lo que acabo de señalar, humanamente hablando, es un paso y un proceso que, si estás consciente de lo que viene, sí da miedo, por supuesto, y es normal y es natural. Jesús mismo tuvo miedo, ¿sí? Jesús tuvo terror a que llegara el momento de su hora. ¿Por qué? Porque ante todo se trata de una experiencia tan personal que nadie nos ha dicho que se siente. Y ya tan solo por eso, pues creo que es válido, pues sí, tenerle miedo a ese acontecimiento, ¿sí? Y sin embargo, un cristiano que se queda solamente, un llamado cristiano que se queda solamente en el mero detalle del momento de la etapa de la muerte, sin esperanza, pues claro que le va a venir un terror espantoso, una angustia, una desesperación, un terror tan grande a la muerte, que no se puede ir tan solo por eso, ¿verdad? Y claro que un cristiano maduro en su experiencia de fe, pues la muerte no es sino solamente el proceso para el cumplimiento de las promesas, que a fin de cuentas se dice, es donde viene desarrollado también el tema que nos presenta la carta a los hebreos, que es la fe. La fe
es la esperanza puesta en las promesas que aunque no las veamos, ahí están. Entonces la promesa que se nos hizo es la de estar delante de Dios, que esa es a fin de cuentas para nosotros la razón última de un ser humano en este mundo, pasar a contemplar a Dios. Fuera de eso, pues no. Pues hay muchas representaciones entre el cielo, el infierno, el purgatorio. Sabemos que hay algo desconocido y usted lo ha dicho, nadie todavía pues ha vivido en carne propia lo que es la muerte para poder contarlo. Dentro de la Iglesia Católica vemos que sí hay pues hasta ciertas representaciones que se han hecho a través de revelaciones de cómo son estos lugares. ¿Qué nos pudiera decir de el cielo, el infierno y el purgatorio? Bueno, aquí no precisamente tendríamos que centrar nuestra atención y nuestra esperanza en lo que pues nos han transmitido y narrado algunos personajes, pues sí, solamente que han tenido a lo mejor la dicha y la bendición de parte de Dios para volver y contarnos algo de eso. Y tenemos pues muchos testimonios, ¿verdad? Sobre todo de santos místicos. Yo siempre acudo nada más a la experiencia de San Francisco, pues que es un personaje extraordinario y que aunque tuvo él revelaciones, siempre él se manifestó con esa fórmula: mi secreto es para mí. Así es que fuera de eso, pues entonces quizá tendríamos que ir con cierta delicadeza y tacto para poder entender de qué se tratan ese narrar acontecimientos en los que otros han vivido, ¿sí? Que yo no lo descarto, no lo hago a un lado, no desconozco tampoco testimonios, pero sí es cuestión de poderse entender en su contexto y en su circunstancia. Que desde luego, por supuesto, no podemos tampoco negar que sea un elemento por el cual Dios se vale para una advertencia de aquellos que quieran escuchar y leer y atender bien esos temas. Perfecto, padre. Fray, yo siempre he tenido curiosidad. Ahorita hablábamos, sobre todo en estos espacios que hemos tenido la oportunidad de hablar de estos ritos funerarios, ritos religiosos que se realizan cuando una persona fallece, en la cual hablábamos en días pasados, Toño, de que pues han ido algunos cambiando, ¿no? Y ahorita lo habló también usted, Fray. ¿Han cambiado? ¿Son diferentes? ¿Se han acomodado a la época? ¿Eran más extensos o cómo eran antiguamente? Bueno, pues ahora entramos al lado de la liturgia, lo litúrgico. Bueno, pues comenzando, pues quizá considerando desde que el asunto del tema funerario, enterrar los muertos, pues nos viene de una tradición judía, ¿verdad? Enterrar a los muertos es en virtud a esa promesa, ¿verdad? La resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces, por eso dentro del ambiente judío e incluso dentro del ambiente musulmán, pues sabemos que no está permitido cremar los cuerpos, ¿verdad? Entonces así los cristianos, pues atentos a esa tradición, era también el hecho de no cremar los cuerpos, a diferencia de lo que hacían los paganos, ¿sí? Los paganos sí que cremaban los cuerpos, ¿sí? Pero ¿qué sucede después ya en Roma, ya cuando el cristianismo está justificado y expandido? Bueno, pues vienen las invasiones de los bárbaros, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene inmediatamente? Pues es el hecho de que ellos vienen buscando, pues no solamente el conquistar territorios, sino también conquistar ganancias y el saqueo de lugares, ¿verdad? Y es así que sucedió, viene la destrucción o el saqueo de las catacumbas romanas, ¿verdad? Que es donde se pensaba que había o pensaban ellos que había grandes tesoros, y lo que hacían no era otra cosa sino profanar los espacios y los lugares. De allí surge, después viene ese momento ya de permitir la cremación de los cuerpos cristianos en virtud para que no fueran violados en esa parte, ¿verdad? Profanados. Okay. Y desde luego pues ya el proceso de llevar a cabo un funeral, pues bueno, poco a poco se viene también enriqueciendo la cuestión litúrgica, ¿verdad? Pues nosotros nos toca vivir, pues desde luego toda una tradición cargada pues de un barroco también tremendo, ¿verdad? Que no pudimos. Y luego viene el romanticismo, que también
trae lo suyo respecto al tema de la muerte, ¿verdad? Lo trágico. Claro, en el 1965, con el Concilio Vaticano II, pues todas estas cosas, ¿verdad?, vienen poniéndose más en orden, intentando hacer a un lado, pues las cosas periféricas que podemos decir de adorno, para entrar en la sustancia. Entre estas, por ejemplo, pues está tan solo el llamado a misa con la campana, que le llaman el doblar a llamado a misa por un difunto. Algunos lugares todavía lo hacen, pero no, en realidad lo mismo se tendría que, si se hace para un difunto, se tendría que hacer para uno que acaba de nacer, y con mayor razón, porque repicarle, llamar a misa por un difunto, pues era para también los lugares que a su momento funcionó sin duda, y así estaba bien. Era para llamar a las comunidades que eran pequeñas, donde todo el mundo sabía que había que despedir a aquel a quien conocíamos, aquel a que valía la pena por su vida y por su virtud, que nos dio ejemplo, despedirlo tan solo con un repique de campanas o un llamado a misa, para que no se fuera simplemente solo. Hoy no es más así. Hoy somos tantos que no nos conocemos. Muchas campanadas. Y después hay tantos que ni siquiera tienen fe, tantos comecuras, que a veces han venido personas a solicitar, incluso han dicho, pues pagamos lo que quieran con tal de que repiquen por nuestro difunto. Y bueno, pues la cuestión inmediata es, pues, ¿qué hizo de extraordinario como para que cristianamente se le reconozca y se haya merecido su repique de campanas? Ese es el detallito, ¿verdad? Como el detallazo, ¿vale? No, pues detallito, no, detallazo. Entonces, son elementos, ¿no? Igual, para cuando se hablaba del tema del difunto, la muerte, pues era el color litúrgico era el negro, necesariamente el negro. Okay. Hoy no es más así. El negro no funciona más dentro de la liturgia católica, ¿sí? La tiene la parte tradicionalista, ¿verdad?, los hermanos lefebvrianos, sin duda. Pero acá el cristianismo católico contemporáneo lo ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque aquí lo que viene a flote antes todos es el color blanco, que el blanco simboliza siempre resurrección y triunfo. El oscuro siempre, o al menos en nuestro pensamiento occidental, es tiniebla, es filosóficamente hablando, fracaso, ¿sí? Sí. No hay más, no hay futuro. En cambio el blanco, pues trae todo lo contrario, ¿sí? Hablando de estos ritos funerarios, ¿hay una veneración particular al cuerpo físico? Digo, hemos visto que en muchos funerales, incluso cuando llevan el incienso, está el momento de incensar el cuerpo físico, y se me viene también a la mente pues cuando tenemos un santo, que hay esta particular veneración a los restos mortales, que traemos unas reliquias, un pedazo de un hueso, de piel, de uña, de lo que sea, de un santo. ¿Cómo es esto, Fray? Bueno, el incienso siempre va a simbolizar el hecho de recoger ante todo ante la asamblea y la comunidad. Es la analogía, ¿verdad? En el humo se recoge toda la oración y el canto de toda una asamblea, una comunidad que sube a la alabanza a Dios, ¿sí? En el caso del ritual para despedir un difunto también está establecido. Después de rociar el féretro con agua bendita, que nos dice es recuerdo del bautismo que recibiste, el incienso ahora será el reconocer tu cuerpo que tiene dignidad como templo de Dios que lo fue, ¿sí? Entonces en virtud a eso nada más, sí, pero no tiene mayor relevancia de sino solamente reconocer que fue un cuerpo donde estuvo el Espíritu de Dios. Pero es importante el cuerpo porque incluso en estos procesos para llegar hasta una canonización
gran parte es, pues tiene que estar el cuerpo incorrupto o los restos que no hayan sido exhumados y demás. Hay una parte importante del cuerpo a tal grado que incluso está la prohibición de dividirlo en partes. Por ejemplo, uno tiene un familiar y dice, no, pues es que a lo mejor somos 5 integrantes de la familia, pues vamos a cremarlos y las cenizas se van para 5 personas. ¿Cómo está esto, Fray? Bueno, pues en primer lugar debemos considerar que no está, o al menos objetivamente hablando desde la perspectiva cristiana, no está bien esa parte, porque aquí ya te lleva a otros elementos, como es el hecho no de venerar un cuerpo o lo que fue un cuerpo transformado en ceniza, sino que ahora se pasa a otro nivel, como es el de la veneración, y pues tampoco, ¿verdad? Yo creo que no, al menos en nosotros los comunes inmortales, pues no, yo no, mi padre, mi madre, que fueron extraordinarios sin duda, sí, pero no tienen ese nivel, ese grado de venerarlos como santos, ¿verdad? Yo creo que también son partes y pasos que hay que conquistar, ¿verdad? Entonces no es así nada más de gratis, porque lo que sigue entonces es la distorsión de sentimientos. A veces eso se maneja por el lado de que siempre te va a estar recordando, si llevas tu ampolletita ahí con el kilo de ceniza que te tocó, lo que sea, ¿no? Y cada que lo traes, cada que lo recuerdas, cada que lo ves, pues te viene un sentimiento, que un renovar, la herida de un duelo no bien llevado, ¿verdad? Y luego, pues bueno, pues también a lo mejor eso sucede mientras estás tú, pero los que siguen, después de ti, la siguiente generación, pues ya no le va a interesar, ¿verdad? Pues ahí tíralos ahí donde sea. Entonces esos, pues también permíteme de una vez señalar de paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede ahorita con la situación de las urnas, ¿verdad? Que tener las urnas, tener nuestros hermanos difuntos cremados, pues aquí, por ejemplo, aquí a San Francisco vienen muchas personas a solicitar el espacio de las gavetas para las criptas, y lamentablemente pues está todo lleno, no hay ningún espacio más. Entonces a veces las familias pues se ven en la complicación de la dificultad de qué hacer con sus cenizas, a dónde llevarlas, si ya todos, no hay lugares, no hay espacios para ello, y los posibles lugares que haya son costosísimos. ¿Qué es lo que puede haber aquí? Bueno, es solamente una opinión que también hay que considerar, y tómenla con su granito de sal que implica, ¿verdad? Yo creo que lo más común y normal es el hecho de que en casa, se puede depositar una urna de cenizas, no teniéndola desde luego en el librero de arriba de la televisión, mucho menos, no, porque eso se convierte después en comedor, un espacio de culto, y pues tampoco no se vale, no está permitido. Sino más bien aquí yo creo que la familia podría pensar muy bien en un lugar, en una esquina de la casa, hacer un hueco y depositar ahí sus cenizas, su urna de cenizas. Y el espacio pues simplemente señalarlo con una crucecita, ¿verdad? Donde sin mayor alarde de no convertir el espacio en un altar, ¿no? Sino simplemente el espacio, la pared donde están pues conservados los que nos han precedido. Haces a veces algo más barato y tienes pues, más a la mano ahí a tus seres que ya no tienes que quejarte que no te dejaron pasar en dos. Sí, no, y sobre todo esto que menciona Fray, que pues igual pues, no es un santo al final de cuentas, no, o sea, no. porque ahorita es un altar tampoco, o sea, pues es algo muy simbólico al final de cuentas, ¿no? Hay gente que sí los ponen en su altar devocional, que tiene un Cristo, la Santísima Virgen, y ahí coloca, por pensar que es su lugar más sagrado que tiene en su casa, y no lo eleva a la categoría de un santo, pero yo creo que más bien lo ven con la disposición, con el amor, ¿no? de que ellos protejan, o que estas imágenes protejan ese lugar. Pero de ahí ya se llega a convertir también en algún momento en que anden deambulando, que nos vamos de viaje, vamos a llevarnos las cenizas, que vamos a esto, vamos a llevarnos las cenizas. ¿Esto es permitido o ya llega a atravesar esta línea de hasta superstición de cierta manera, Fray? Pues sí, efectivamente, ya se trata de ciertas anomalías sentimentales, y pues
para algunos hasta psicológica, ¿verdad? Ouch. De que, pues sí, no se desprende, hay, ¿no? hay personas que, bueno, pues Se comen las cenizas. eso no es, eso está grave, ¿verdad? Porque eso ya no es normal. Entonces, hay quienes a veces llevan a su urna de difuntos de peregrinos. De vacaciones, dijo. O de vacaciones de también, vacaciones, sí. ¿no? Esto es bien Entonces, común, no, Fran. no, yo creo que allí se trata más bien de, pues, por una parte de falta de información, otra de formación, y la otra, pues también una atención quizás también psicológica. ¿verdad? Falta de respeto, ¿no? También. Pero esto ocurre mucho y bueno, hasta viene esta creencia popular donde nos encontramos a alguien en la peregrinación a San Juan, a la villa, donde quieran, nos encontramos a alguien con un costalito y que te lo da y que te vas cargando según los restos. Pero más allá, hay gente que tiene esta costumbre de que a lo mejor su papá, su mamá prometió ir a San Juan, a la Basílica de Guadalupe, a cualquier lugar, y de manera simbólica llevan las cenizas para cumplir esta promesa por su difunto, pero de manera simbólica lo llevan. ¿Cambia el sentido en este momento? No, yo te fuiste muy de moto, ¿sabes? Yo que pensé, dije, porque él quería conocer la playa y quizás se lo llevan a la playa. Y puede ser, ¿no? O sea, Bueno, sí, eso sí. También puede ser, ¿eh? Bueno, pues a propósito, empezamos por esto que acabas de decir. No, me diga que sí veces, le ha tocado saber. Bueno, pues sí, hay personas, familias muy acongojadas, ¿verdad? Cuando su familiar fallece y que su voluntad, la última voluntad del difunto era que lo llevaran a sus cenizas a esparcir al mar. Al mar. Pero la familia pues ha quedado muy endeudada y escasamente tendrán para lo que sigue. Entonces ahí pues no puede, por supuesto, cumplir con una voluntad, y ahí lo que hay que acudir inmediatamente es saber que el muerto no tiene voluntad. Okay. Entonces ahí yo creo que una familia queda libre de cualquier compromiso que su ser querido le haya dejado, como más que nada una encomienda, es una carga, ¿sí? Entonces, volviendo acá al tema de la cuestión que tú planteaste ahorita, pues no, yo creo que aquí ya que es cuestiones de buena voluntad, ¿verdad? Pero también aquí hay que dejarlo todo en las manos de Dios, y sabemos que su misericordia es más grande que cualquiera de nuestros delitos y que cualquiera de nuestras promesas. Entonces no va a andar deambulando mi abuelito y demás, porque esa creencia se tiene, de que va a andar deambulando y que no se va a poder ir al cielo y que va a andar penando y que va a andar espantando. Hay que apoyarlo, ¿no? No, aquí yo creo que por eso hay que tener claras las ideas y la teología, y sobre todo pues el pronunciamiento doctrinal de nuestra fe. Entonces nuestros difuntos, que están siempre sometidos a la misericordia de Dios y bajo su amparo, pues por eso Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados, ¿verdad? Y por eso pues no podemos dudar, ¿verdad?, de que nuestros difuntos pueden inmediatamente contemplar a Dios, y que contempla a Dios, dice Santa Teresa, solo Dios basta. ¿Qué necesidad y qué razón tendría de volver uno que ve a Dios hacia atrás? Ninguna. Sin embargo, aquí está el límite que tenemos como seres humanos, y la incertidumbre. Y si todavía no, bueno, pues entonces ahí está la otra parte del mandato, también de los mandatos de la Iglesia, orar por nuestros difuntos. Que esa es la forma en que podemos pues es lo que está en nuestras manos solamente, ya no pues llevar la ceniza, llevar los huesos, pues no, más bien le aprovecha más bien nuestra intención, y pues una Eucaristía, una comunión, por supuesto, por su eterno descanso, por el perdón de sus faltas, ¿verdad? Que eso es lo que está más, de un modo más práctico, ¿verdad? Y al menos más ligero, porque ya no te pesa tanto la carga. Sí, no, Las maletas exactamente, las maletas del viaje a la playa, váyanse a la presa. No des ideas, Toño, por favor. No den ideas, no escuchen a Toño ahorita, porque ya se voló la barda, Toñito. Pero bueno, Fray, y ya entrando en estos días que están muy próximos, del 1 y el 2 de noviembre, sobre todo en el lado de la Iglesia Católica, los eventos especiales, no sé cómo llamar, las misas o rosarios que se llevan a cabo, ¿nos pueden platicar brevemente, Fray, para los que desconocemos a veces mucho esta situación, el por qué se realizan y cuáles son los que se hacen comúnmente? Bueno, en primer lugar, aquí no descartemos,
desde nuestra profesión de fe, el credo. Al final, uno de estos misterios que nos definen como tales, como cristianos, es decir, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Eso, pronunciarlo y decirlo, siendo conscientes del pronunciamiento dominical que se hace de eso, es también una exigencia de probar que realmente tú crees en ello. Ahora viene enseguida después, dentro de los mandamientos de la iglesia, es orar por los difuntos. Okay, que es muy importante. Es un tema, sí, que no podemos desconocer ninguno de los cristianos. Orar por nuestros difuntos, amparados por esto que acabo de pronunciar del credo. Creo en la resurrección de los muertos. Entonces, en esa primera parte que ya mencioné, de que pues solamente Dios sabe, ¿verdad?, de nuestros votos se los ha llevado en cuanto cierran los ojos, pues igual a lo mejor solo Dios sabe, ¿verdad?, pero tuvieron la gracia y la dicha de inmediatamente abrirlos a la gloria de Dios y contemplarlo, lo cual significaría sinónimo de santidad, porque solamente los santos son los que ven a Dios, y de ahí quién sabe cuántos de los nuestros familiares, nuestros amigos que nos han precedido, que estén contemplando a Dios, pues son parte de esa lista de santos, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ese mandato de orar por los difuntos, es la otra parte de la incertidumbre que ya hacía referencia, la incertidumbre de que pues si todavía no, pues que estén pagando alguna deuda por cualquier situación, por el no cumplimiento de una promesa, quizá, no lo sabemos, o por otra circunstancia. Por eso entonces somos nosotros los que pedimos por ellos, para que Dios les manifieste misericordia y compasión, les perdone todas sus faltas y puedan inmediatamente pasar ya a contemplar su gloria y su rostro. Por eso entonces ese insistir, ese rezar, ese pedir a Dios, pues lo hacemos sí a través de las jaculatorias, a través de los responsos y desde luego de modo por excelencia a través de la Eucaristía. Es el ofrecimiento que hacemos a Dios de su propio Hijo, y junto con nosotros, los que celebramos toda la Eucaristía, la Asamblea y el sacerdote, de hacer uno solo, ¿verdad?, en virtud a uno que estamos encomendando. Claro, la Eucaristía que no tiene límites, pues ahí caben todos. Hay un tema que creo que siempre ha sido también muy tocado y a veces hasta contradecido entre muchas personas, que es los niños que nacen y que no fueron bautizados, y hoy quisiera agregar los que incluso no han nacido. O sea, todos estos en algún momento decían que si no eras bautizado, pues nunca había sido tu nombre inscrito al libro de los santos, o que tú no eras parte de esta, o no eras ni siquiera tenías derecho a formar parte a la salvación. ¿Cuál es el pensamiento actual de los niños que no pudieron ser bautizados, o incluso los que no comulgan con la religión católica y que viven? Porque pues al final de cuentas sería muy egoísta pensar que una persona que no fue bautizada bajo la religión católica romana pues no pudiera entrar a la salvación eterna. Bueno, los occidentales somos muy lógicos y queremos siempre que 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, en las cosas de Dios y la esperanza y de fe, las cosas no funcionan así. Entonces, las criaturas son personas inocentes, personas que no son ni siquiera tampoco dueñas de su propia voluntad, ¿verdad? Entonces simplemente son seres, y con toda razón los comparamos con los ángeles, ¿verdad? Entonces, pues no, los niños no necesitan lo que los grandes, ¿verdad? Porque me parece que quien ha sido quien ha caminado ya en lo que implica este mundo, ¿verdad?, con todos sus límites y defectos, vicios y virtudes. Entonces las criaturas simplemente son dependientes absolutas de las manos de sus padres. Entonces, esa analogía es dependencia de Dios absoluta. Entonces, pues no tiene nada que deber, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando muere una criatura, pues, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero tenemos esa certeza, esa es la fe de que están gozando de su presencia. Entonces no necesitan ni una misa,
no necesita ni un responso. ¿Por qué? Porque aquí más bien cuando me toca, sí, desde luego nunca nos negamos para ello, pero objetivamente hablando, cuando se hace una misa por un niño, en realidad la intención no es por la criatura, sino por sus padres, por su familia, que Dios les dé la fortaleza, que les dé el consuelo, ¿verdad? Porque la criatura no necesita de nuestra oración. Hay una parte donde habla del poder que Dios o que Jesucristo le da a la iglesia a través de San Pedro y le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pero esto sería hasta de manera imperativa, porque he leído oraciones que hasta abajo dicen incluso con licencia eclesiástica muy bonitas, pero que al final viene una condicionante hacia la misma Santísima Virgen, donde hay una que dice incluso: y 3 horas antes de que mueras verás a la Virgen sentada en tu cabecera. Entonces creo que ya la estamos comprometiendo nosotros en la tierra, y así vamos a ver muchas devociones antiguas que precisamente, pues, si uno reza en determinada fórmula en algunos momentos, por ejemplo ya sea los viernes, los días 3, o que si uno hace ciertas comuniones a lo largo del año, tendrá ciertos privilegios al momento de morir. ¿Qué tanto hay de cierto eso? Bueno, pues aquí desde luego muchas de estas oraciones son el legado de lo que se ha vivido en siglos pasados, ¿verdad? Sin duda que hay oraciones pues, muy bonitas, pero no dejan de ser también en ese tinte barroco y desde luego pues nostálgico dentro del tema de lo romántico. Entonces no es así más. ¿Por qué? Porque aquí estamos dentro del parámetro de las llamadas ligas, o como se llama, las cadenas. Y las cadenas están prohibidas. De hecho hay un documento que hace poco salió con el Papa Francisco, donde pues no son válidas, ¿verdad? Y cuidado que con andar reduciendo la fe y condicionándola a la cuestión de los números, ¿verdad? Como las suertes, como si fuera una especie de lotería. No está permitido. De hecho yo no te puedo mandar, no recuerdo todo el texto, pero es un breve que te lo voy a mandar para que lo conozcas, y ojalá en otro de tus programas lo puedas leer haciendo memoria de este momento sobre el tema de las cadenas. Qué bueno, padre, porque yo ya tenía como 80 copias que ir a sacar, o que tiene uno que andar mandando cosas. Pero entonces en este sentido podremos ya cambiar la fe de estas fórmulas donde tengo que guardar una oración o ponerla debajo de la almohada para poder librarme de rayos, porque incluso hay oraciones que dicen te va a librar de 87 rayos, de todas este tipo de cosas, incluso hasta naturales, y que uno le pone más confianza al portar una oración o al rezar o cumplir cierta fórmula que a Dios mismo. Sí, la fe se reduce a eso, a la cuestión de la suerte, a la cuestión de los números, ¿sí? Y pues no se trata de eso, sino se trata más bien de vivir una fe, de una experiencia más de relación con Dios, en cuanto a conquistar la certeza de la misericordia de Dios, conquistar más su bondad hacia nosotros, y que no está supeditada a un asunto de matemáticas, de cadenas. Es que bueno, sí, se reduce a la fe, ¿no? No puede ser. Sí. Ya para que no saques tus copias. No, ya, no, las cadenas. Que bueno, pues ya muy ad hoc en estos tiempos, quizás. Ciertamente, uno tiene sus imágenes, y pues uno de niño crece también. Yo tenía mi imagen de mi ángel de mi guarda, ¿verdad? No lo tengo más, por supuesto, eso de niño. Sí, pero yo no dejo de encomendarme a la misericordia de Dios manifestada a través, pues, de quien Dios envía para que uno lo proteja, ¿verdad? Y en cuanto a los santos, pues San José sigue siendo el patrón a quien uno se puede encomendar para el momento de una buena muerte. Es más, porque hasta eso, hablar de una buena muerte, tener una santa muerte, no es para todos. Vámonos. Es una conquista, hay que ganársela. Para una buena muerte. Para una buena muerte. En paz, tranquilo. Ok, sí. Sí,
Como una Sí, buena. Mencionó algo muy interesante, una santa muerte. Vamos a definirlo como un momento. Pues sí, El momento en el que te transición, llega. Que te vas, se acabó, no más. Porque luego lo vamos a querer decir, no, y el padre habló de la santa muerte. No. No, Que eso va muy aparte todavía. San Francisco la llamaba la hermana muerte. La hermana muerte, sí, pero ¿Por qué? Hermana. ¿por qué? Porque pues es San Francisco que es el que logró descubrir en él, vivir esa experiencia de la paternidad de Dios por la filiación que Jesús le concedió, ¿sí? Entonces a partir de ese momento él reconoce que ya no solamente el ser humano, el hermano, el semejante es, valga la redundancia, tu hermano por excelencia, sino que el resto, la creación entera, al haber salido de las manos de Dios, es parte de la fraternidad. Que está siempre, que hay ¿no? que estar ahí, que merece respeto y que merece reconocimiento, porque dice, todas las criaturas son una especie de escaleras, esto lo dice San Buenaventura, ¿verdad? Pero parafraseando el pensamiento de fondo de la teología de San Francisco, las criaturas todas absolutamente son una escalera que te llevan hacia su creador. Bueno, en ese contexto, hablar de la muerte, insisto, no como personaje, sino como situación, como estado, Los- estadio de momento. Una pregunta que yo creo que sería obligada, los muertos se espantan. Porque se viene todo esto y también viene esta parte, no sé si a alguien le ha tocado el que te digan, oye, ve y cuida, o ve, uno llega a un velorio de acompañar a un deudo, porque yo creo que el 50% de los velorios a los que vamos es acompañar a un deudo, y nos hacen ir a ver al difunto, cuando uno ni siquiera lo conoce y uno le tiene pavor. Uno dice, no, es que yo no lo quiero ver. Y entonces viene este miedo hacia el cuerpo, que ya no tiene alma, que ya no tiene vida, porque tenemos esta creencia de que un muerto espanta, de que un muerto, incluso dicen, es que se tarda en ir el alma no sé cuánto tiempo. Hay muchas investigaciones científicas incluso donde dicen que es cómo se va muriendo el cuerpo, que es lo último que se muere, y que mucha gente incluso tiene la costumbre de todavía rezarle al oído porque dicen que es lo último que se va. No sabemos, ya lo dijimos hace rato, pero ¿cuál es la postura de la iglesia ante hechos pues así de que si el muerto espanta, de que si se te sube el muerto, de que si ¿O por qué? o por qué? No, el muerto está muerto cuando ya Y bien el muerto, médico ¿no? ha decretado que se ha acabado todo, ¿verdad? Tanto lo cerebral como lo cordial, entonces ya hay nada que hacer. Lo demás, bueno, pues es parte de esa tradición y de ese adorno, quizás hasta literario, si quisiéramos llamarlo, de gestos que también nos orillan como de algún modo a rechazar el acontecimiento. Sin embargo, pues no hay como estar maduros ante la situación Y aceptar. y aceptarlo y ponerlo en su lugar, ¿verdad? Porque pues solo Dios se encarga de lo demás. Ahora sí que ¿verdad? eso es lo de los Entonces, vivos, ¿no? Más sí, bien el sí. vivo es el que Entonces, de manifiesta eso. que no se puedan ir, más bien eso lo ponemos antes, ¿verdad? Cuando una persona está agonizando, que no se puede ir, cuando tienes todavía momentos de conciencia, la cuestión está, ¿por qué no se puede ir? Entonces es cuando a veces viene un renegar, un miedo, quién sabe, lo que sea, ¿verdad? Que una desconfianza, una deuda quizá incluso de no haber encontrado el perdón o no haberlo dado quizá incluso. Entonces esos momentos son momentos terribles, tremendos, que si ves las caras todavía de las personas que están agonizando, pues son terribles. Y es a lo que hace referencia a comparación de tener un momento de una santa muerte como conquista, una muerte en paz, tranquilo, y a diferencia de no tenerla, ¿sí? Entonces, de que un muerto vuelva, dice pues Jesús en el Evangelio, ¿verdad? También en esa parábola, dice que le dice Lázaro, el rico, ¿verdad? El calificativo de pulón, es decir, el comelón, el anguso aquel, que le dice a Abraham, Padre, manda a Lázaro que le diga a mis hermanos que se conviertan y que se porten bien. Y la respuesta de Abraham dice no, dice, ni aunque resucite un muerto, le harán caso tus hermanos, ¿verdad?
Entonces las oportunidades pues son de que simplemente las tienen. Entonces por eso lo que decía hace un momento, si nuestros difuntos están gozando de la presencia de Dios, contemplando su divino rostro, pues no tiene nada que hacer. ¿Qué hacer para acá? No tiene nada. Ahora, absurdo. La otra parte de que haya personas, seres o espíritus que Manifestación. con manifestaciones, pues sí, tampoco la podemos negar, ¿verdad? Jesús mismo habla de cuando los apóstoles lo confunden con un fantasma después de la resurrección. Dice, no soy un fantasma, soy yo, soy de carne y hueso, tóquenme. Pues entonces hace mención de esa posibilidad de otra realidad. Pero es ¿verdad? otro nivel. Pero es otro nivel, Sí, es otra claro. cosa que solamente, pues sí, por eso entonces está, eso también de tener ese atrevimiento, que si sentiste que si estás viendo al medio que se te subió Que le jaló las pies, las sí, patas. ¿Sí? esa parte, pues tú sabes, también está demostrada científicamente, ¿verdad? De lo que se trata. Pero no descartamos lo sobrenatural, ¿sí? Y de lo cual pues también nuestro compromiso está de no tener miedo, que pues, sí lo da, sin duda, o lo daría. Pero ante todo tener ese atrevimiento de ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Ya. ¿Por qué? Porque ahí sí es cierto. Entonces, Dios no permite que tu cuerpo sea tocado. Dios no permite que tú seas dañado, ¿no? Menos por alguien que ya no está. Bueno, Sí, ¿no? y en esta parte tan humana, Fray, ¿a usted no le da de repente miedo? Digo, vemos estos conventos tan majestuosos que de repente quedan en la oscuridad, en el silencio, y pues saber también que pues esto tiene, cuánta gente no ha pasado por aquí, cuánta gente no ha venido a mitigar sus penas, a dejar sus angustias, y que esto seguramente pues llena de energía estos lugares. Humanamente, ¿ha tenido usted ese miedo? Y si en caso de que sea cierto, ¿cómo lo ha superado? Pues mira, no, en realidad nunca, yo he tenido experiencias raras o sobrenaturales aquí, al menos de las que podríamos estar acostumbrados a hablar. Nunca me ha tocado nada, ¿sí? Sí he escuchado ruidos, pero rechinar de puertas o voces, pero Ahí los que están ahí ayudando, ¿no? pero no significa nada, o sea, yo sé que a veces por la dilatación, ¿verdad? Está el calorón, en la noche el frío, la dilatación de las puertas, la madera, o a veces las corrientes mismas de aire aquí pues, que están a la orden del día, ¿verdad? Entonces, pues inmediatamente se le da una explicación a eso. Sí. No me ha sucedido nada y por lo tanto, pues no tengo miedo, ¿verdad? No sé. Hasta ahora, dice, hasta ahora. No. Pero la verdad sí muy interesante, y sobre todo la explicación que nos daba Fray, la verdad es genial, definitivamente. Muchas veces, y qué triste que lo digo así, pero nosotros somos los que queremos como manifestar esos sentires o esas emociones que al final de cuentas, como bien dice, pues ¿para qué? O sea, el otro está ya en la gloria de Dios y nosotros todavía queremos como arrastrarlo a este lugar, ¿no? Entonces, la verdad fue maravilloso eso, y yo creo que sí nos da mucho a pensar esto, y sobre todo a restablecer más nuestra fe en este sentido, ¿no? Sí, desde luego que ese es el reto de la fe. Cuando pronunciamos, y volviendo otra vez al credo, y decimos de Cristo que murió, que resucitó, al tercer día que está sentado a la derecha de Dios Padre, eso mismo, aunque de modo implícito, lo reconocemos de todos los que nos han precedido, de todos nuestros difuntos. Dudar de eso, entonces dudar de nuestra fe misma, depositada en la resurrección del Hijo de Dios. Y no tendría sentido. Hablando de rituales, pues sabemos que no es lo mismo que se muera, bueno, debe ser lo mismo que se muera alguien seglar a un sacerdote, pero vemos también cómo hay ciertos rituales, por ejemplo, a la muerte de un papa, donde pues tiene que destruir el anillo, y yo estaba leyendo que incluso le dan un martillazo en la cabeza. Digo, no me quiero imaginar que sea un martillazo con saña, debe ser algo ya simbólico sí. Meramente, pero ¿qué simbolismos trae todo esto cuando un papa fallece? No, pues simplemente ya declararlo completamente ya fuera de servicio para este mundo, ¿verdad? Y ya hacer hincapié solamente a aquella parte de tú eres piedra, sobre Pedro,
tú les pides sobre ti edificaré mi iglesia, entonces se rompe ya esa piedra, pues para que siga otra nueva historia, ¿verdad? Depositada en otra piedra llamada Pedro. No solamente el golpe sobre la cabeza del Papa, la frente, sino se rompe el anillo, precisamente, el anillo papal. Que es el sello. Es el sello. Que sí. Es el sello y que bueno, también trae todo un simbolismo. Ahí bueno, no sé si el besar el anillo habla de indulgencias todavía o ya nada más es una creencia esto. Eso quedó en lo antiguo. Ustedes como franciscanos tienen rituales también muy, muy peculiares al momento de fallecer, incluso pues adoptan o imitan lo que San Francisco pidió en su momento, que es ser llevado al nivel de tierra. ¿Por qué esto, Fray? Bueno, pues es simplemente parte de lo que la identidad franciscana lleva, es el asunto de la humildad, del humus, es decir, el polvito que está por encima de la tierra, ¿sí? Eso somos, simplemente. Y respecto también a la pregunta anterior, ¿verdad? El ritual que hay sobre distintos personajes, pues bueno, aquí sobre todo atendiendo a los que son públicos, a diferencia del común de los mortales, ¿verdad? Uh-huh. Pues que necesariamente pues el ritual está marcado, está señalado para obispos, para el Papa, para guardianes, para presidentes de la República, para figuras políticas también. Ahí viene dentro solo por el hecho de ser figuras públicas, ¿no? Va más a una investidura. Sí. Va más a una investidura que a la persona como tal. Sí, tal. Es eso. Pues bueno, ahí estamos viendo. Y hoy, ¿qué es lo primero, ya para ir concluyendo, qué es lo primero que debemos hacer en el momento que una persona fallece? Porque también, bueno, aparte de hablar a los servicios médicos, porque eso debemos de verlo, que hoy es muy estricto, pero cristianamente, ¿qué es lo que uno debe de hacer en el momento que alguien fallece? Bueno, qué bueno, esa pregunta es puntual y acertada. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer un cristiano es no llamar al sacerdote, así como lo es, ¿sí? ¿En serio? ¿Para qué lo llamas? Lo despiertan. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí también existe la confusión, y de hecho por falta de formación, ¿verdad? Que cuando está a punto de morir el enfermo, o ya muerto, llaman al sacerdote para que le dé la unción de la extrema unción, llamada extrema unción, que no se llama más así, se llama unción de los enfermos. Y al ser un sacramento, no es para que se mueran. La unción de enfermos es para que el enfermo, en primer lugar, recobre su fortaleza, no tenga miedo a lo que puede venir por la enfermedad. Lo segundo, desde luego, la salud. Y lo tercero y más importante, el sacramento sirve para que Dios le dé sabiduría. Y la sabiduría que te haga descubrirte y verte bien, no negar tu naturaleza de ser humano limitado. Y como tal, pues, asumir el proceso de lo que es una enfermedad y sin miedo, pues asumir lo que viene. Para eso es el sacramento de la unción de enfermos. Y desde luego, entonces, al tratarse de un sacramento, es para los vivos, no para los muertos, incluso ni para los que están en terapia intensiva. Tiene que ser, ¿por qué? Porque es un sacramento para los conscientes. Claro, para los que ya están, ya no son conscientes y están en otros niveles, ya más que muertos ya no hay sacramentos, pero sí habrá una bendición, ciertamente, que es lo único que se puede hacer. Claro, se encomienda y ya está. Entonces, si alguien ahorita se acaba de morir, no le hablan al sacerdote. No le hablan. ¿Por qué? Porque pues es preferible que atienda a vivos que atienda ya muertos. Sí. No, la fórmula es esa. Los sacramentos son para los vivos. Sí, así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué? Porque tan solo el sacramento de la unción implica también, va de por medio el tema de la confesión, ¿verdad? Entonces, pues ya una absolución no se le da ya a un difunto, entonces. Pues no. Porque creemos eso. Pues no, ya no es el momento. Por eso, cuando tengan en casa un enfermo que todavía, que ustedes mismos sepan o descubran, o usted mismo en primera persona sepa que va a llevar un proceso de enfermedad,
mientras pueda caminar, mientras esté consciente, se aconseja entonces que se acerque a solicitar la unción de los enfermos, ¿sí? Y sepan asistiendo. No es para que adelante su muerte, no es para que se vaya, no, al contrario, todo lo contrario, es para que viva, tenga fortaleza y sobre todo sabiduría. Es para eso. Qué interesante, porque si esto casi pues no lo tocamos, y es el conocer un poco, pues porque sí le estamos hablando al sacerdote así de, ¿y qué hacemos? Ya se nos murió, pues háblale al padre, y son las 3 de la mañana, y también que tengan esa certeza, y sí me gustaría también que usted lo dijera ahorita, padre, ¿vale lo mismo una bendición 2-3 horas después que en el momento que falleció? Porque también pareciera esto, ¿no? De que no nos podemos esperar al momento de la Eucaristía de cuerpo presente para poder ver al sacerdote, y queremos que vaya a las 3 de la mañana a la casa. ¿Eso será más para el alivio de los vivos, para el consuelo de los deudos, o sí hay una bendición especial para los momentos después de haber muerto? Pues es más bien el consuelo de la familia, porque ya para el difunto, pues allí ya sabiendo que hay una necesidad de esa parte, bueno, poniéndolo en ese plano de necesidad, sino más bien de una situación, entonces allí se encomienda la misericordia de Dios, se hace oración por él, y lo demás pues ya no está en nuestras manos. Muy bien. Entonces, buscar al sacerdote en ese momento es una mala opción, mejor espérese para que pueda pues programar la misa de cuerpo presente, y pues obviamente ya todos los rituales. ¿Qué es un responso, Fray? El responso es una oración con una jaculatoria, una oración Padre Nuestro, que va acompañado con una fórmula, ¿verdad? Una oración como el descansa en paz, y con otra oración quizá más larga, ¿sí? Esos son los responsos, ¿sí? Pedir de modo breve por tener descanso del difunto. Muy bien. Pues, David, ¿algo con lo que quieras concluir? No, pues yo ya estoy tomando puras notas, amigo. Para cuando se muera, no. Oye, es que sí hay muchas cosas que en definitiva yo creo que desconocemos, y hay que ser muy francos, se desconocen, entonces pues hay que aprender, y sobre todo pues estar muy al pendiente de qué hacer, como en este caso lo que mencionaba Fray Toño, con respecto pues en estas circunstancias que muchas veces, y sobre todo una situación tan complicada como fue esto que hemos estado pasando hace ya un tiempecillo con lo del COVID, pues son circunstancias muy fuertes, y que de verdad yo creo que nos ponen en vilo pues a muchos y a muchas, ¿no? Entonces de verdad le agradecemos muchísimo toda esta experiencia, toda esta historia, todo esto que nos está platicando Fray, porque definitivamente yo creo que son temas que a muchos no nos gusta quizá tocar, pero que son una realidad. Pero aquí ya nos habla algo muy interesante en la cuestión de la fe, ¿no? Y cómo nos manejamos cuando estamos en una situación de estas, cuando hay algún enfermo, cuando nosotros nos enfermamos, y el tener siempre eso presente, ¿no? El no tratar de arrastrar ciertas circunstancias, ciertas emociones, que es algo con lo que vamos a vivir, así como nacemos, morimos, y que tenemos que no tener miedo, sino al contrario, tener ¿cómo dijo? La buena muerte, ¿o cómo fue? La santa muerte. Tener el momento de una santa muerte. De una santa muerte, porque pues sí, ya inclusive ya el hecho para muchos yo creo que es muy complicado, ¿no? Hablar de este trascender, de este paso que todos vamos a tener tarde o temprano, pero que pues es real. Hablamos de tener una santa muerte, o mejor dicho, para que no ocasionar confusión, una muerte dichosa. Muerte dichosa. Sí, si no, ahorita mucha gente se va a ir a comprar, y ¿para qué quieren? No, una muerte dichosa. Porque de esto se trata, ¿no? También entender el porqué de las cosas, ¿no? Y lamentablemente se da a malinterpretaciones, y pues vemos ahí cualquier barbaridad, pero es una dichosa muerte al final de cuentas. Es una dichosa, que es una conquista. Una conquista, me encantó eso. No es para todos, una muerte dichosa. Ay, padre, ya. No, y algo bien interesante que a mí sí me gustaría decirlo, yo creo que si esta entrevista lo hubiéramos hecho incluso hace 50 años, todavía hubiéramos escuchado la palabra condenación. Porque, y todavía creo que hay muchas personas que hablan de condenación, y te vas a condenar, y te vas a ir al infierno, pero aquí me gustó mucho que la única palabra que sobresalió fue misericordia. Sí, desde luego, pues es lo que ampara nuestra fe, la misericordia de Dios, y sobre todo, pero no podemos desconocer tampoco la otra parte.
Jesús nos habla de no tengan miedo por los que matan el cuerpo, sino por aquellos que te llevan a la muerte segunda. San Francisco habla de la muerte segunda, es el juicio final después de nuestra muerte. Pero hay que estar... Que allí se implica, por supuesto, con condenación. Pero hay que estar más enfocados a la misericordia. Sí, no, desde luego, pues... Que es lo que creemos. Nuestra fe debe estar centrada y amparada y sostenida por la misericordia de Dios, no por el temor a ser condenados, sino por el temor de ofender a Dios y perder su misericordia. Muy bien, pues Fray, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros y pues también le agradecemos a usted que nos esté acompañando noche tras noche en estos especiales para conocer más de muchos temas y sobre todo que pues vivamos con mayor sentido lo que es esta temporada del Día de Muertos. David, muchas gracias. No, pues muchas gracias antes que nada a Fray que pues, nos permitió estos minutos, de verdad, yo te estaba escuchando muy atento porque son cosas que pues definitivamente a veces no ponemos mucha atención y que hoy por hoy pues gracias a Fray y por supuesto a nuestros buenos amigos de Canal 4 pues podemos proyectar solamente un poquitito de todo lo que conlleva estos días. Fray, muchísimas gracias. Toño, gracias y por supuesto a todos nuestros buenos amigos de Canal 4 pues un agradecimiento y por supuesto invitarlos a que continúen en estos programas especiales que estamos llevando a cabo en estos días. Así que pues se terminó uno más, pero todavía continuamos, ¿no, Toño? Así es, David. Fray, en verdad, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Espero que no haya confusión en todo. Si no, todo lo contrario. Si no, que venga y le hable. Bueno, pero ahora a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. Pues bueno, que tenga una excelente noche y nosotros nos seguimos viendo porque aquí en San Miguel de Allende la muerte nos pela los dientes.